12 desde mi mismo cielo. Me quedé a su lado en la habitación y la observé al dormir. A lo largo de la habitación se había desenredado y desvelado la historia del señor Salmo, enloqueciendo por la tristeza que se había salido del campo de trigo, en búsqueda de venganza. Eso encaja con la policía. Sabía que las persistentes llamadas telefónicas, su obsesión con el vecino y las visitas que había hecho el mismo día, el detective Ferman, para comunicar a mis padres que pasé todas las buenas intenciones positivas, investigaciones de asesinato. Había entrado a una fase de estacionamiento. No queda pistas por investigar, no había encontrado ningún cuerpo. El cirujano tuvo que operar la rodilla para reemplazar la rótula por una fruncia sutural de la instrucción parcialmente una articulación. Mientras observaba la operación pensé lo parecido que era coser, y confié en mí, estuviera en las manos capaces de las mías. Yo había sido torpe en la ciencia, en el hogar, siempre he sido un niño extremo de la cremallera de un hilabano. Pero el cirujano había tenido una paciencia, una enfermera había informado de los ocurrido mientras salvaba la frente a mano, lo recordaba leyendo periódicos. Lo que había ocurrido era la edad de mi padre, también tenía hijos sin estremeción. Ponerse los guantes cuando parecía ese hombre al distinto eran las oscuras en el hospital, tubo de fluorescente, zumba justo detrás de la cama. Mi padre era la única luz que había en la habitación. Poco antes del amanecer, hasta que entró mi hermana. Va a despertar a tu padre, le dijo a mi madre. No puedo creer que hayan despertado con ruido. De modo que mi hermana había subido, todas sabían a dónde encontrarlo. Apenas y meses, butaca verde se había convertido en su bardera de la cama. ¿No estás aquí?, gritó mi hermana tan pronto como se dio cuenta. Se ha ido mamá, mamá, papá se ha ido. Como un insólito instante, Leslie se comportó como una niña asustada. Maldita sea, exclamó madre. Mamá, dijo Plucky. Leslie se corrió a la cocina y mi madre estaba vuelta hacia el hervidor de agua. A su espaldas era un manojo de nervios. Mientras preparaba, mamá, dijo Leslie, tenemos que hacerlo, ¿no ves? Mi madre quedó con paralizado en una caja de arenal. Gracie suspendió al aire. ¿Qué madre? Me dijo, enseñó el juego y se volvió. De pronto lo vio. Blukis se había abrazado a su hermana chupaba haciendo el vulgar. Había tras ese hombre metido en líos. Tenemos que salir y buscar a mamá, dijo Leslie. Tenemos que ayudarle. No, mamá, tenemos que ayudar a papá. Blukis dejó de chupar el dedo a mi hermana, se echó a llorar de pánico y mi hermana bajó los brazos a traerlo más hacia mí, no nuestra madre. Voy a salir a buscarlo, dijo Leslie. No va a hacer nada de eso, dijo mi madre. Vendrá a casa, no vamos a mezclar esto. Mamá dijo, y ese está herido. Blukey ha dejado de llorar. Tenemos suficiente tiempo. Mi hermana, luego mi madre, lo que significaba herido, lo que estaba. Mi madre le hizo una mirada llena de intención. Hay que hablar, pues espero a la de arriba en tu cuarto, aquí abajo conmigo, como quiera. Leslie estaba asombroso, se quedó mirando a nuestra madre. Supo que deseaba hacer huir, corriendo del campo donde estaba mi padre, donde estaba yo. De pronto sentía que ya había trasladado el corazón, pero Blukey la seguía apoyando contra ella. Vamos arriba, Blukey dijo, ¿puedes dormir en mi cama? Él empezaba a comprender que trataba de manera especial. Luego decían, algo horrible como llegó, la llamó la policía. Mi madre fue inmediatamente al armario del vestíbulo. Le han golpeado con un bate de béisbol, exclamó, escogiendo el abrio. Abrigó las llaves y Carmín. Mi hermana sintió una sola, nunca también responsable. No dejaba de hablar y Leslie no sabía cómo conducir. Además era lo lógico y no debía acudir como la esposa al marido. Pero en cuanto mi hermana logró hablar por teléfono con la madre de Nate, después de todo el alboroto en el campo del trigo, había despertado todo el vecindario. Supo que había llamado a Samuel. En menos de una hora llegó la madre de Nate para llamarse a Blukey y Hal Helter. Detuvo un moto delante de nuestra casa. Debía emocionarse. Asistir al guapo hermano mayor Samuel, y de moto por primera vez, pero ella solo podía pensar en nuestro padre. Mi madre no estaba en la habitación del hospital cuando Leslie estábamos. Mi padre se acercó, quedó en pie al otro lado de la cama y empezó a llorar en silencio. Papá dijo, ¿estás bien, papá? La puerta se abrió poco. Era Hal, un hombre atractivo, alto, delgado. Leslie dijo, estaré en la sala de espera por si necesitas que te lleve a casa. Dio las lágrimas de Leslie cuando estaba. Volvió, gracias, Hal, mi madre. Le diré que estás aquí. Leslie cogió la mano de mi padre, escudrió su cara y se busca el movimiento. Mi hermana crecía ante mis ojos, lo que susurraba la letra de la canción que nos cantaba antes que naciera Blukey, Piedras y Huesos. Parte 13.
Cuando Daisy se volvió al otoño de 1974 no volverá, era la hermana de la niña asesinada, sino también la chiflada de un pirado. Era el único dolido, es porque no era verdad. Los rumores eran Samuel y era la primera semana de curso. Y él era hasta aquellas de alumnos como serpientes más remolinos absuntos. Ben Brian, Clarissa. ¿Qué año ha pasado en instituto gracias a Dios de Frank Brian? Clarissa volvieron inesperables, explotaron accidente utilizando la desgracia de mi padre, dárselas enrollada a contar por todo el instituto lo que había ocurrido por la noche del trigo. Ray y Ru pasaron todo el día cristalina las miradas al azar en las roscas de las balsas donde suponía que estaba sentado un chico malo. Vieron Brian rodeado de admiradores. Este año pasado por andar espantapájaros ansiosos, hacerlo de Bill, contento Clarissa como bombea miedo, brujería, había abierto sus paredes pundiadas y acostadas, aunque de cualquier manera todos mis conocidos sabían mayores. Blue, que empezó este año palvarió, volvió enamorado de su profesora, la señorita Cleo, que la cogía de la mano de tanta delicadeza cuando acompañaba al cuarto del baño, o le explicaba una tarea que su fuerza era irresistible. Por un lado se aprovechó, ella a menudo le daba escondidas galletas de un asiento más cómodo, pero como otro aisló el margino de sus compañeros. Mi muerto lo hacía distinto en el único grupo de los niños donde tal vez habría pasado desapercibido. Samuel acompañaba a Leslie a casa luego de bajar por la carretera principal hacia una autopista llena de taller de motos. Hal contaba que los colegas de su hermano recogieran, la llevaban distintos barrios y formas de punto con esta paraba. Tardó tiempo para entrar, no había una parte de la que de mi familia en octubre y mi padre empezó a levantar, a moverse. En la casa médico le habían dicho que la pierna derecha siempre la quería rígida, pero si la estrella en ejercicio reflexible solo sería un impedimento a correr, no era lo de mal. Había dicho el cirujano en la mañana siguiente en la operación. Cuando mi padre se despertó había Leslie a su lado y mi madre junto a la ventana mirando el aparecimiento. Paso a disfrutar el calor de la señorita Cleo, a madrigarse en la cueva vacía del corazón de mi padre. Hizo miles de preguntas sobre la rodilla de la mentira y mi padre estimuló con la rodilla. Ha venido al espacio de mi padre, trajeron trozos, distribuyeron, utilizaron cosas así. Igual, dijo Brookie sonriendo. ¿Cuándo podrá ver Lana? Te preguntó. Decía mi padre con sonrisa débil. Cuando Brookie produció una conversión a nuestra madre, la rodilla de papá hecha de hueso de la luna, lo decía la señorita Cleo. Yo en los lápices de colores son buenos. Ella sentía que había tomado la conciencia de sus actos. Cortaba zanahorias, apios, trozos de una longitud comestible. El aula lavaba los termos y las ginebras, y cuando Leslie decidió era demasiado mayor para llevar una fiambre del colegio. Mi madre sorprendió a la misma Contesima cuando encontró una bolsa forrada de papel. Encerró impidieran el almuerzo de su hija gotera, la machera ropa que llevaba. Ella doblaba, ella planchaba. Cuando había un colega en perchos que ella recogía, el sueldo retiraba. En el coche desenredaba en la toalla mojada, dejaba en la cama. Ella hacía por las mañanas metiendo la esquina del hueso de la mano, colocando encima los peluches, abriendo las persianas para dejar entrar a la luz. En el momento que Blake buscaba en menudeo el cambio, se concentraba en minutos y continuaba, permitía alejándose mentalmente en su casa hogar y pensar en él. Hacia el mes de noviembre, mi padre había dominado lo que llamaba un hábito coraje. Blue lo intentaba, coaccionaba dando un salto que siempre corriera y hiciera reír hacia el extraño, podría, el desconocido de mi madre. Todos tenemos lo que había aproximado los primeros aniversarios. Mi padre para las frías vigorzantes de todo el otoño. Holly en el patio cerrado, mi padre sentado en una vieja silla de hierro. En el jardín de las piedras, estirando delante, ligeramente apoyaba en un llamativo limpabarros de la abuela. Leslie había encontrado una tienda de objetos curiosos. Miley, cuando arrojaba la chillona vaca juguete, se corría, cogía a mi padre, disfrutaba el cuerpo de su hijo 5 años y su carcajada de placer como Holly derribaba un día el morro a lo que le lamía la cara en su larga lengua rosada, pero no sabía librarse de un pensamiento. También era el niño perfecto. Se le podía arrebatar, había sido una combinación de cosas entre ellas, y no menos importante su elección que le había hecho, quedarse en casa, prolongar su baja,
por enfermedad. Su jefe comprobaba de manera distinta delante, en el igual que sus colegas de trabajo pasaban sin hacer ruido por delante de la oficina y se detenían pasos de un escritorio como si terminen, como si se rebajaba demasiado en una presencia. Les ocurrió lo mismo que él, como si tener una hija muerta fuera lo contagioso. Nadie sabía cómo era capaz de conseguir. Haciendo lo mismo tiempo, quería coger a todos los signos dolor, metiera una carpeta guardada en un cajón. Nadie tuviera que volver teléfono a regularidad. Enseguida se mostraba conforme que se tomara otra semana, otro mes. Era necesario y él consideraba premio como haber siempre puntual, haber estado siempre dispuesto a trabajar hasta tarde, pero mantuvo alejado al señor Harvey hasta el huir y todo el pensamiento relacionado, utilizando al hombre, excepto un cuaderno que no guardaba escondido en un estudio que mi madre con sorpresa facilidad había convertido en un limpiarse. Había disculto ante un cuaderno. Necesitaba descansar, cariño, necesito descubrir toda atrás el hombre. Espero entiendas, pero haya fingido volver a trabajar 2 de diciembre, justo de día de acción de gracias. Quería de que la oficina en el aniversario, mi desaparición que ha funcionado y poseyendo el día de trabajo en el lugar público, distrayendo que se le ocurriera y de lejos de mi madre si ella considera mismo cómo volver allá, cómo alcanzará nuevo. Ella paraba bruscamente, toda su energía estaba contra mí de la casa, mientras que toda la energía estaba en el concentro recuperar sus fuerzas, diseñar estrategia para ir al señor Harvey. Era como fácil echar la culpa a alguien que sumar cifras cada vez helada lo que había perdido. Esperaba la abuela Lely para el día de la acción de gracias. Leslie había seguido el método de belleza de la abuela. Había recomendado que la carta sentía la primera vez que había puesto rojadas de pepinos en los ojos para disminuir la hinchazón, avenas de copos de la cara, de los poros, observar el insecto, el exceso de aceite y yemas de huevo en el pelo para darle brillo. El uso de alimento había reír y continuar preguntar no debería, por los solos segundos que estaba Len, no porque estuviera enamorada, sino porque era como de manera más rápida. Conocí a olvidar de 2 semanas que era llegar a la abuela de Bluky y mi padre. Estaba con Holly en el patio. Bluky y Holly jugaban en un corre de pillo, en una preparativa llevando una gran montaña de hojas roble. Otra cuidado de Blanc, dijo mi padre, lo vas a lograr. Te muerda con corazón. Mi padre dijo quería probar algo. Vamos a ver, viejo. Padre puede volver a llamarte caballo, pronto sería demasiado. Así la torpeza de la intimidad del patio, mi padre se caía solo. Veríamos un niño y un perro de los aunaron fuerzas de hacer realidad que ambos querían la vuelta de la normalidad de su relación padre-hijo. Cuando Bluky se puso de pie en la silla de hierro, ahora salta a mi espalda, dijo mi padre agachándose. Agarré mis hombres sin saber si iba a tener fuerzas para levantarlos. Desde allí yo toqué madera, hielo, contuve el aliento en el campo de trigo. Sí, pero en este momento repara el tejido básico de sus vidas cotidianas. Anterior desafiar sus lecciones para recuperar el instante de mi padre se convirtió en mi héroe. Agáchate otra vez, dijo entonces la puerta brincando torpe. Aléjate, subí la escalera, cada esfuerzo por mantener equilibrio. Un dolor y Holly pasaba todo a recorrer por su lado. Bluky alegre, una montura, supo desafiar esas fuerzas, había hecho que debía. Cuando 2 perros encontraron a Leslie en el cuarto del baño del piso de arriba, ellos auditivamente, papá me ingirió, alcanzó la mano, apliqué la luz del techo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó mi padre. ¿Te parece que estoy haciendo? Estaba sentada sobre la tapa de la inodora, envuelta en una gran toalla blanca. Las toallas de mi madre blanqueaban lejías de toalla que mi madre tenía. Las toallas que doblaba y ponía en la cesta colocando un armario de ropa blanca. Tenía las piernas izquierdas apoyándome del borde de la bañera, cubierta de espuma a afeitar y la mano sosteniendo la cuchilla de mi padre. No enfurruñes, dijo mi padre. Lo siento, dijo mi hermana, bajando la vista. Solo quería un poco de intimidad. En eso es todo. Mi padre levantó a Bluky de la encima de su cabeza. En la primera encima, dijo Bluky. Se emocionó al verse que la prohibida encima del cuarto de baño manchando la baldosa, en sus pies cubiertos de barro, y baja un asalto, y así lo hizo. Holly hizo fuerte, era demasiado pequeño para afectar las piernas, cariño, dijo. La abuela Lily empezó a ver a su habitación llevar el perro enseguida, porque su papá todavía era un pequeño quien mi padre paciencia y unas
maniobras para llevar hombros, para que fuera mi padre. Un hijo típico que vio a Leslie, que era un produjo doble doctor. Yo era una niña pequeña en la bañera, en una niña lavada de brazos, hasta lavada en una niña. Había llegado un poco a sentarse como lo hacía ahora mi hermana a mi cuarto. Brooke salió dirigido su atención a mi hermana. Cuidaría a sus hijas, cuidando a una. ¿Tienes cuidado? Preguntó. Acabo de empezar, dijo Leslie. Me pregunta de estar sola, papá. Es la misma cuchilla que estaba puesta como las ha cogido de escuchar afectar. Si debes de estar sucia de mi barba, iré a buscarte una nueva. Gracias, papá, dijo mi hermana, y de nuevo era la dulce Leslie que había llevado a los hombres. Salí recorriendo el pasillo hacia otro lado de la casa, hasta el cuarto del baño de mi padre. Todavía compartía, aunque yo no podía juntos de mí, la misma habitación. Introducir una mano en el armario en busca de un paquete de cuchillas nuevas. Sintió puntalada en el pecho. No hizo caso y se concentró en lo que fue un pensamiento fugaz. En la vida se debería estar haciendo esto. Le llevó las cuchillas. Leslie cambió y dijo algunos consejos sobre cómo afeitar mejor cuidadoso el tobillo y la rodilla. Tu madre siempre lo llamaba zonas peligrosas. Puedes quitarte, dijo ella, esperando encontrar, pero acabarme ensangrentada. Ella dejó bofetadas. Perdona, papá, yo no muevo, siento aquí. Se levantó a sentarse al borde de la bañera. Abrió el grifo mientras mi padre se sentaba en la tapa del inodoro. Gracias, dijo. Hace tiempo que no hablamos de tu hermana. ¿A quién te hace falta? Dijo mi hermana. Estás en tu parte. Tu hermana parece estar muy bien. Está pegadito a ti. Yo me di cuenta que era lo que les gustaba. Estaba y haciendo que su hijo ganarse a su padre. Ahí dijo Leslie, un hilito lleno de sangre correr entre la espuma blanca de un verdadero vacío. Apriétalo en un momento. Dejó de ayuda de la armonía. Podría hacerlo como rodillas, así como en tu madre. Al menos vas a la playa. Leslie hizo una pausa. Nosotros nunca ir a la playa. Entonces mi padre había conocido a mi madre cuando dos trabajaban en Guanajuato. Durante las vacaciones de verano, la universidad le acababa de comentar todo lo desagradable de que la sala de los empleados apestaba al tabaco. Cuando ella sonrió, sacó un paquete de palma y entonces siempre llevaba encima un toluche. Dijo, se apartó ella a pasar de lo que apestoso olor de cigarrillos se envolvió en la cabeza de los pies. He estado de decir que parezco, dijo Leslie, si la abuela o mamá siempre ha pensado cómo tu hermana parece a mi madre, dijo papá. Si se convirtió en el señor Harvey, tuvo que haber fue como dos palos que convertí chispas de frotarlas, prendieron fuego, no ninguna duda, cariño, ninguna. Entonces, ¿por qué no lo arrestan? Ella deslizó la cuchilla descuidadosamente hacia arriba, terminó con una primera pierna tuviendo esperando. Ojalá fuera fácil para explicar, respondió las palabras. Salían como espirales. Nunca había hablado largamente de las sospechas que nadie. Cuando encontré ese día del patio trasero, construimos esa tienda, la que dijo que había construido para su esposa, cuyo hombre entendí que era una, mientras le había notado en sus movimientos. Se hizo un seguro. Todo el mundo cree que era un poco raro. Es cierto, entendió él, pero nadie ha tratado mucho. Tampoco sabe ni la rareza benguina e insofocina. Goldie no le gusta, dijo Leslie. Exacto, nunca he visto el perro ladrar tan fuerte. El día del erizo y el pelo. Pero los polis creen que era un chiflado. No hay pruebas de lo que dicen. Sin pruebas, sin persona, cariño, sin tiene una investigación y bases para arrestar a nadie. Supo que quiere decir con bases. Supongo algo que relaciona con Susie, que siempre lo hubiera sido en el campo de trigo moderado por el colegio, o algo así, o como si tuviera algo suyo. Tampoco mi padre, dijo luego el pensamiento de la segunda pierna. Espuma, pero sin afectar, como luego de los palos de su había iluminado la idea que yo estaba en alguna parte del sótano, en la planta del piso anterior. La burbuja no tenía que admirar el pensamiento tan astroso. Si fuera la verdad, sería una burla de prueba tan clara, tan perfecta e inconcluyente, recordando cómo iba vestida el día que la llevaba de la goma a borrar, de frito bandito que yo azoraba de la chapa David prendía dentro de mi bolsa. La de David Brown encuentra los accesorios de la que mejor y más espantosa evidencia que podía encontrar mi cuerpo torcido en ojos blancos pudriéndose. Mis ojos, el maquillaje que le había regalado la abuela Leslie ayudaba a que no resolvieran los problemas, que todavía vieran los ojos de Leslie cuando aparecía en la polvadera utilizando la niña del pupitre de al lado. En uno esperaba reflejos. Escápate de una tienda deslindada. La mira sobre la era doloroso para mi padre, y al hablar con él dio cuenta que mientras tocaba este señor el Harvey en mi ropa, mi cartera en mis brillos, mi cuerpo, yo estaba en tan
Ay, recuerdo que la veía como Lady como trágicamente combinación de sus hijas. Entonces, ¿seguiría cuando esta casa? Preguntó ella miró, reconociendo de manera casi imperceptible era una idea peligrosa. Para responder, por fin sería ilegal que ésta había. Supo que tenía también, supo que necesitaba a alguien que hiciera. Deberías de terminar de afectar, dijo él. Ella dijo. Consiste en lo que había dicho la abuela Lily llegó el lunes anterior en Acción de Gracias con los mismos ojos. Láser buscando lo inmediato alguna imperfección asiática. Si mi hermana viólo detrás de la sonrisa de sus movimientos aplastados, serenos, con su cuerpo respondía como veía el detective Ferman a la policía cuando era noche después de mi madre rechazó el ofrecimiento de mi padre. Al ayudar a lavar los platos, los ojos láser convencieron como firmamesa gran sorbo. Comensales alivió a mi hermana, lo que la abuela anunció algo, Abigail puede ayudarte a lavar los platos. Asunto de madre entre hija, que mi madre había previsto que hacer fácilmente. Leslie al pasar el resto de la noche frente al fregadero lavó despacio mirando cómo la ventana de la oscuridad volvió un reflejo de ruido televisor, dejar finalmente llorirse volviera a estar sola. Ayer mismo se hizo las uñas de la abuela después de ponerse dental. Encima del vestido dice Bengi, de modo a secarse la madre no es necesario. Yo cariño, créeme, dijo mi abuela. Había un sorbio cortante en cariño. Bluky, mi padre en la mano de la sala continua, donde estaba el televisor se sentaron. Ellis había recibido una reprimida, subió a su habitación para llamar a Samuel. Era extraño ver cómo fuera de lo normal mi abuela era una dental y sintiendo una cocina como si tratarse de un capote toreto, lista para el primer plato que llegara en sus manos. Permanecieron calladas mientras trabajaba en silencio. Los únicos sonidos salpicaduras que provincian al sumergir las manos en el agua del hierbo. Chirritos de pánico tintineo de cubiertos que hizo la tentación llevaba estancia de que volvieran insoportable. Los ruidos del patio, el visto fútbol que el único deporte interesaba a los baloncetos. La abuela Laney llevaba platos, alimentos congelados y las comidas para llevar a sus almas a predilectas. Oh, Dios mío, dijo por fin Toma devolvió el plato. Recién llevado a la madre, quiero una convención de verdad, pero temo que se me va a caer los platos de las manos. Vamos a dar un paseo, madre, yo necesito dar un paseo. Después de fregar, escuchó, dijo mi abuela. Sé que soy y tú quién eres, lo que eres feliz para reconocer. Cosas como lo veo y estás ocurriendo en lo que caes capaces. A la madre temblaba la cara de la banda manera, casi tan blanda y maleable como su reflejo en el agua sucia fregadero que tengo mis sospechas y no quiero hablar ellas aquí maneja recibido la abuela Lindy. Yo pensé que lo que había visto tan nerviosa no le va a resultar difícil salir de la casa solas a mi padre. Rodillas fastidiadas jamás le ocurría en un paseo últimamente de donde se fue a dejar. Mi hermano, mi madre guardó en el silencio, no tenía la alternativa de garaje, se quitaron adelante el último momento, se dejaron sobre el techo de Moon. Mi madre se agachó para abrir la puerta del garaje, aunque pronto de modo el comienzo de paseo todavía abría la luz. Podríamos sacar a Holly, tanteó mi madre, solo tú y yo, dijo mi abuela, la pareja más aterradora que te puedas imaginar. Nunca había tenido una relación estrecha. Los dos sabíamos que era algo que ninguno reconoció, bromeaba. Sobre ellos dos niños que no se caen particularmente bien, únicos vecindarios durante desveladas de pronto sin haber intentado antes, después de haber dejado siempre correr más deprisa posible en la dirección que quisiera. Mi abuela descubrió que estaba alcanzado. Había pasado por delante de la casa de Holden. Se aceleraba a la tranqui cuando mi abuela dijo lo que tenía que decir. Descubrí cómo el sentido del humor, mi aceptación, dijo mi abuela. Y tu padre tuvo una aventura amorosa que Jaime durante mucho tiempo. La primicia inicial era la fe, una que supe que correspondía. Encontré mi opción con los años. Madre, mi abuela siguió dando mi voz. Describió el aire frío, vigorosamente. El invierno ayudaba llevando los pulmones hasta el insisto más limpios que hacía en unos minutos lo hacía. No supongo que nadie. Dije, no, pero pareció que hiciera falta verlo. Ahora falta, ¿no crees? No segura porque dices que había llegado a la curva de la carretera que llevaría de regreso dando la vuelta. Y sin detenerse, al final encontré delante de la casa del señor Harvey. Mi madre se quedó inmóvil. Pobrecita de mi hija.
Pobrecita, dame la mano, dijo mi abuela. Se sentía incómoda. Mi madre podía contar los dedos a veces que él todavía inclinado a besarla cuando era niña, y su barba que pinchaba en la colonia tras buscarla. Nunca ha logrado identificar a la abuela. Le cogió la mano mientras andaba en sentido contrario. Entraron en la parte del vecindario donde parecía que estaban instalándose familia, recordando que la llamaba la casa ancla porque a ambos lados calle conducía a la urbanización anclada del vecindario en la calle original construida antes del municipio fuera el municipio de la carretera que llevaba Fort George, Washington. A la revolución y la muerte de Susie me ha hecho pensar de nuevo, padre, dijo la abuela. Nunca me permití llorar debidamente. Lo sé, dijo mi madre, guardaba rencor por eso. Mi madre reflexionó. Sí, abuela, dio palmaditas mi madre en la espalda con la mano libre. Bueno, es algo. Es lo aliento todo de ti, de mí. Una pizca de verdad entre nosotros. Cruzaron las parcelas mediante las hectáreas durante 20 años. Había crecido árboles, aunque no sobresalían mucho, eran 12 tallos como la hombres que habían sostenido unos brazos por primera vez, que habían pisado fuerza de la tierra en el alrededor de sus zapatos. El fin de semana, ¿sabes? Solo he sentido siempre, preguntó mi madre a su madre. Por eso estamos pensando en que Abigail, dijo la abuela. Lily, mi madre clavó. Y esta persiguió el contacto de su madre. A través de la mano pensó la solitaria que había sido una niñez, que cuando había visto a dos hijas en una, entre tantas de papel, a ir a habitación distante, susurró secreto que no había decir que había. Es el que a la casa había ido nadie aparte de su padre. Y luego, en su padre había marchado, se quedó mirando las copas de los árboles a kilómetros de nuestra urbanización. Era lo más alto que había por los alrededores. Se hallaron en una colina alta. Nunca había talado una construir casas donde seguían viendo puñados de granjeros viendo, no puedo decir sintiendo algo. Nadie llegaron al fin de la urbanización en el preciso momento en el sol ocultaba tras la colina santería. Transcurrió un momento en la ninguna dos dieron la vuelta. Mi madre observó cómo la última luz brillaba en un charco seco al final de la calle. No sé qué dijo, todo acabado. Mi abuela está segura de que refiera, pero no preciso. Volvemos, surgió. ¿Cómo? Preguntó mi madre. A casa de Abigail. Si volvemos a casa, dijeron. De vuelta se echaron a andar lo nuevo la casa atrás. Eran identificadas su estructura, solo distingas, lo que la abuela llamaba sus accesorios. Nunca había comprendido esa clase de lugares, lugar donde su propia hija escogió vivir. Cuando llegó la curva, dijo mi madre, quiero que pasemos delante de su casa. Vi a la abuela volverse, como mi madre se volvió a prometer no ver ese hombre por mi abuela, quien hombre dio un día de esos hablando. Tengo un lío con alguien, replicó mi madre. Suavemente volaba un pájaro, tengo madre, añadió volviéndose. Abigail, necesito marcharme tiempo, podré instalar la cabaña, papá. Escuchó, les ha llegado el olor inquieta de mi madre al oír alguien fumando, dijo la abuela. Fijamente dijo, Pragninga Prajima de Milanda, siempre ha sido una madre se ha mostrado frío. Mi abuela no tenía más que decir. Son cigarrillos extranjeros, dijo mi madre. Vamos a buscar las luces, que cada vez mi abuela observó estupefacta como mi madre excava rastrear el olor. Yo regreso, dijo, pero mi madre siguió andando. Escogió el lugar bastante pronto de la runa sin que dentro de la hilera está el patio trasero. Hola, dijo mi madre. Ruana no sobresaltó, supo que había sinceridad, algo que había adquirido con la práctica. Era capaz de contestar la respiración durante el suceso sepultable, y era un hijo como asesinato de la policía. Y él, como si fuera una reunión de comité académico, había dado permiso a Ray para subir al cuarto y ella había desaparecido en la puerta. Señora Salmo, dijo Ron, exclamó, embriagando el humo de su cigarro y su frágala de humo. Efecto de mi madre estrechó la mano que tenía. Me alegro mucho de verla. ¿Celebra una fiesta?, preguntó mi madre. Mi marido está dándose un anfitrión. A mi madre sonrió. Los dos vivimos en un lugar extraño, dijo Runa. Miraron y aún no asistió alguna de parte calle de su madre. Era un preciso momento. Tanto Ruana como encontró una isla silenciosa, lejos de la tierra firme. ¿Tiene otro cigarrillo? Por supuesto, señora Salmo. Ruana buscó un bolsillo en el largo suéter negro, ofreció un paquete de encendedor. Lucy, que era un gusto. Mi madre encendió el cigarrillo, devolvió un paquete dorado a Abigail mientras exclamaba, por favor, lleva mi Abigail.
Desde que la habitación oscura alcanzó los cigarrillos de la madre, lo que acusaba brindarle de lo mismo que nunca decía, lo tenía, llegaba voces debajo de los extraños sonidos de mi padre y de sus colegas, hablando seis idiomas distintos, riéndose, cantando, su verano Américo se aproximaba. No sabía que mi madre me estaba en su madre fuera un jardín, ni que yo volviera sentada a la ventana inhalando dulce el olor de cigarrillo. Enseguida se volvieron las espaldas a la ventana, encendieron la pequeña lámpara a la mesilla. Ahora leerle, señora Brindy, le hace como pedido buscar soneto, gustar sobre lo que hace el trabajo, pero mientras leía los versos de North Amboli no paraba. Hacer trabajo mientras de pensar el instante deseaba recuperar, volver y vivir. Sin ti hubiera besado andando, tal vez las cosas habrían sido distintas. La abuela Lini siguió dándola allí. Por fin las casas habían tratado de olvidar, viéndolas más abajo. Ja tenía razón. Pensó que la abuela percibía la oscuridad en la que algo malvado se estremeció. Empezó a oír los grillos y los ciénagas que resolvían encima de partes de flor de jardín delantero. De pronto pensó que podía menos comprar una hija que vivía de una zona cero donde ninguna aventura amorosa de su marido perdió en los ojos. Por la mañana le diría que las llaves de la cabaña siempre en una disposición si la necesitaba. Ella anoche, mientras tuvo lo que pareció un sueño maravilloso, soñé que la India, donde había hecho una naranjada de tráfico, bonitos insectos color lampizul, mandíbulas doradas, una joven conducía en las calles hacia Pira, donde envolvía una sábana y colocaba encima de la plataforma de madera brillante juego que consumía. Provocaba en mi madre esa profunda y alegre dicha como el sueño quemaba una joven viva, pero antes sido un cuerpo limpio y entero.